¿Cómo estamos? Bienvenidos al tercer capítulo de Uno. Nuevamente, Dios le bendiga a todos, a los que me están escuchando. Que este capítulo, el tercer capítulo de Uno, sea de bendición para ustedes. Como ya vieron el título, es El pecado que mora en mí. Un título muy, muy acá, ¿no? Pero bueno, bienvenidos al tercer capítulo de Uno. Como venía diciendo desde ya un tiempito de que quiero ser constante. De hecho, esta semana no iba a grabar, se me iba a complicar un poco, pero pues gracias a Dios estamos aquí y vamos a empezar y vamos a darle con este capítulo hoy. Espero que estés muy bien, espero que ahí donde me estés escuchando, donde sea, estés muy bien y que el Espíritu Santo siempre esté contigo y que donde quiera que vayas, siempre esté ahí contigo acompañándote. Hoy no te acompaño con café, con nada, porque tiempo. Entonces, hoy vamos a analizar un capítulo muy bonito, pero antes de iniciar este capítulo, el tercer capítulo de hoy, quiero que tomes en cuenta algo, ¿ok? El título es, como ya te lo dije hace un momento y como lo viste, es El pecado que mora en mí, ¿ok? Tomémoslo desde un punto de vista abierto, ¿ok? Entonces aquí me gustaría mucho que abriéramos nuestra mente, nuestro entendimiento y escudriñáramos juntos la palabra, ¿ok? Aquí no hay condenación, ¿ok? No te voy a condenar de nada porque no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarte de lo que dice la palabra y conforme está escrito la palabra, ¿verdad? Y también con mis experiencias, lo que yo he vivido y cómo este tema también a mí me aborda también, ¿verdad? Entonces, primeramente, bienvenido, ya te dije otra vez, nervios como siempre, es el tercer capítulo, estamos comenzando eh, con este con ese proyecto. Así que espero te guste, espero sea de bendición para ti. Entonces, vamos a darle y que donde estés, realmente me ayudes. Y si tienes tu Biblia, sería mucho mejor. Y si marcas, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, me gustaría que me acompañaras, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de un tema que en particular es un tema que tal vez mucho se habla o tal vez poco se habla de este tema y es un tema que deberíamos, siento yo, tomar más en cuenta. Eh, y en muchas iglesias tienden a no tomarlo en cuenta. Pero pues hoy vamos a tomar en cuenta ese versículo en Romanos y vamos a ir ahí en Romanos en el capítulo 7 y leeremos el versículo 15 al 20, ¿ok? Pero lo vamos a leer eh, pausadamente. Vamos a leer unas partes y voy a dejar algunas partes para el final, ¿ok? Entonces, en Romanos capítulo 7, versículo 15 y hasta el 20, ¿ok? Entonces, vamos a ver primeramente qué dice. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, pero si yo sé lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a quedarnos con esos versículos, ¿verdad? Es algo muy, muy fuerte lo que está diciendo Pablo aquí. Porque Pablo está hablándoles a los romanos y desde el primer capítulo y todos los capítulos habla acerca de la ley, ¿verdad? Habla acerca de cómo somos justificados no por la ley sino por la gracia. Y Pablo siempre hace mención
que la ley no es mala, es al contrario, la ley es buena y es agradable. Entonces, Pablo aquí lo que quiere decir es más, ¿saben qué? Pablo aquí se está abriendo, realmente. Pablo aquí se abre totalmente, porque muchas veces nosotros no nos queremos abrir, pero Pablo aquí ya se abrió. Pablo aquí está humanizado aún más de lo que ya es, reconociendo una lucha que nosotros tenemos internamente todos los días, todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque acuérdense que la palabra dice que no estamos peleando ni con carne ni sangre, estamos peleando con principados y potestades. Entonces es una lucha interna, no externa. Entonces, esta lucha de los creyentes que se vive cada día, siempre, es continua, siempre, ¿verdad? Y es algo que yo particularmente, desde los creo que 15 años, 14 años, o si es que a los 13 años, eh, esa lucha interna siempre ha estado. Yo nací y crecí en una cuna cristiana, ¿ok? Me enseñaron la Biblia siempre, sigo aprendiendo y todo. Pero algo que me entraba mucho en conflicto era el pecado. ¿Cómo es que vivíamos o cómo es que vivo yo en pecado? Siempre me entraba en conflicto cuando yo hacía algo malo y me sentía muy mal. Y no sabía reconocer realmente lo que estaba mal. En sí me pasaba lo que le estaba pasando a Pablo, pero no me daba cuenta. Realmente no me daba cuenta. Hasta ya cuando yo estudiaba la palabra y realmente me conmovió mucho y como decimos, no nos confronta la palabra. Entonces, en ese momento me confrontó a mí. Y cuando a veces leo a Pablo, Pablo nosotros lo vemos con un carácter fuerte, ¿verdad? Nosotros lo tenemos con un carácter fuerte. Aquí él estaba vulnerable y está hablando de sí mismo, de que realmente él no entiende, no se entiende a sí mismo, dice. Como dice, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Es una lucha interna, entonces. Entonces Pablo cuando habla esto, muchos teólogos o muchas personas hablan de que está hablando desde un punto de vista que todavía no es un hombre ya convertido, ya convencido al cristianismo, ¿verdad? Pero hay otro punto, otros teólogos que dicen que Pablo está hablando desde un punto que ya es cristiano, que ya está en camino, que ya sabe de la palabra. Entonces, él estudió para empezar, era un erudito bíblico, pero hablan desde esta perspectiva donde Pablo ya estaba viviendo en la vida cristiana. ¿Qué es vivir en la vida cristiana? Es vivir en una lucha constante ante el pecado, ¿ok? Porque acordémonos que si hay una lucha entre la carne y el espíritu que se confrontan a sí misma. Entonces, la última decisión la tenemos nosotros de quién va a ganar o quién es el que va a tener ese lugar. Como dice la palabra aquí en Romanos mismos, no hay un hombre bueno, no hay nadie bueno. Entonces, no podemos confiar en otras personas y no podemos confiar en nosotros mismos. No, porque si nosotros tenemos una adicción a algo en particular, no sé qué adicción tengas tú, y quieres dejar esa adicción, no va a ser de la noche a la mañana. Tiene que llegar un proceso. Entonces, aquí Pablo está hablando desde un punto de vista de un hombre regenerado, de un hombre que está viviendo y está luchando por la gracia. La gracia ya la tiene, pero está luchando para seguir siendo salvo. Entonces entra esta lucha interna con Pablo, eh, esta lucha que está diciendo, realmente no me entiendo, quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Y sigue diciendo, en cambio hago lo que odio. Y esta palabra cuando dice en cambio hago lo que odio, habla de un cristiano que es regenerado.
Porque un cristiano no regenerado no hablaría así, hablaría de otra forma. Y Pablo está hablando de aquí en una forma muy diferente. Dice, aborrezco lo que hago. Este pecado que mora en mí lo aborrezco y hago lo posible para yo vencerlo todos los días. Porque como te dije, es una lucha que se vive todos los días. ¿Ok? Es una lucha que se vive todos los días. Entonces, eh, en unos de estas luchas nosotros tendemos a caer porque somos fáciles de dominar si no estamos en comunión del Espíritu Santo. Fíjense, y es algo muy curioso, bueno, no curioso, sino que se repite en muchos libros que nosotros leemos, no solamente aquí en la Biblia, sino en libros externos cristianos, que la clave está en estar en comunión y en comunicación con el Espíritu Santo. Si queremos tener una relación sana y buena, agradable y perfecta, tenemos que nosotros caminar y tener una comunión con el Espíritu Santo. El libro que leas, libro que va a decir eso. ¿Por qué? Porque es una verdad fundamental. Que nuestra vida debe ser un fundamento, el Espíritu Santo en nuestra vida debe ser un fundamento, no una opción, un fundamento real. Entonces, cuando Pablo dice que está luchando contra el pecado, está hablando como Lutero habló en un tiempo, eh, que somos, que dice, Lutero dice, viviendo siendo justos y pecador al mismo tiempo. Dice esas palabras y cuando yo leí eso dije, justos y pecadores al mismo tiempo, porque somos separados, somos justos ante Dios, pero el pecado ahí está. Es nuestra naturaleza, ¿ok? No te voy a dar una explicación de desde cuándo se originó el pecado, pero sí te lo voy a resumir. El pecado primero, ¿dónde se origina? Se origina en la rebelión que fue Lucifer con Dios. Ahí fue el origen del pecado. Y ahora, el origen del pecado humano, del ser humano, fue en el Edén. Como ya te lo expliqué en los dos videos anteriores, el pecado original ahí estuvo, del ser humano, en el Edén con Adán y Eva, con el engaño. Entonces, cuando Lutero dice justos y pecadores al mismo tiempo, habla lo mismo que Pablo, que estamos en una lucha constante, siendo justos, pero al mismo tiempo pecadores. Pero ¿cómo podemos vencer esto? Primeramente ya somos vencedores, ¿ok? Ya estamos en esa victoria. Cristo ya, desde que estuvo en la cruz, ya me estoy adelantando, pero cuando estuvo en la cruz, ya fuimos vencedores, ¿ok? Ahí vamos a tomarlos hasta ahí y tranquilamente analizando esto. ¿Te ha pasado a ti cuando tú haces algo que aborreces y sabes que tienes tendencias a caer en ese mismo hueco o en ese mismo pozo? Te sientes miserable, te sientes asqueado, te sientes vulnerable, te sientes sucio, te sientes que no puedes acercarte a la presencia de Dios. Pues justo eso es la lucha que hay internamente. Porque estás aborreciendo algo que ya no es natural para ti. Porque ahora lo natural es el espíritu en ti. ¿Ok? Cuando Pablo habla acerca de la ley en los capítulos anteriores que les está hablando a los romanos, porque ellos estaban siguiendo las reglas de la ley, no la ley que el Señor nos dictó desde el corazón. Estaban siguiendo la ley mosaica. Entonces, y Pablo les rectificó, está bien seguir la ley, sí, pero a la vez no está bien seguir la ley. ¿A qué se refería Pablo con esto? Tenía mucho sentido porque cuando antes de que Moisés tuviera las tablas de los mandamientos y los otros mandamientos que se les da, nadie tenía conocimiento de lo que estaban haciendo. Entonces, para esto, el pecado, perdón, los mandamientos o la ley, en este caso, en vez de librarnos, perdón,
La ley lo que hizo en este punto fue librarnos. ¿En qué concepto nos libró? Nos abrió los ojos. Porque si nos ponemos a leer o nos ponemos a analizar en el tiempo antes de las leyes, una persona mataba, hurtaba, hacía lo que sea, pero no, no era, ¿cómo te explicaré esto? No sabía si estaba mal o estaba incorrecto. Y entra la ley moral, ahí te lo voy a explicar en un momento. Pero no estaban abiertos los ojos de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, el Señor tuvo que mandarles una ley para decirle, esto es lo que están haciendo y está mal. Y cuando ven la ley, se les abren totalmente los ojos. Entonces, Pablo cuando habla en los capítulos anteriores es, la ley sirvió para abrirnos los ojos, no para salvarnos. Lo que nos salvó a nosotros fue la gracia del Señor Jesucristo, no la ley. La ley la podemos cumplir a pie y de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y la cumplimos correctamente. No matamos, no hurtamos, no adulteramos, ok, la cumplimos toda, ¿no? Que no a veces no la cumplimos. este, pero a lo que yo me refiero es que todos esos actos que tú estás haciendo no te van a salvar o no nos van a salvar. A lo que Pablo se refiere en estos capítulos quiere decir que básicamente estamos hablando del versículo que dice que no por obras nos vamos a salvar. ¿Para qué? Para que no nos estemos gloriando, sino porque es por la gracia del Señor. Entonces, si tú estás cumpliendo la ley correctamente, pero no estás haciendo nada en tu vida espiritual o en la comunión con el Señor, no viene siendo nada, ¿ok? Entonces, la ley sin el Espíritu no funciona. La ley con el Espíritu funciona y somos salvos. Pero si nosotros cumplimos la ley sin tomar en cuenta al Señor, sin el Espíritu, es imposible que nosotros nos salvemos. Por eso cuando nosotros leemos, cuando dice cuando llegamos al trono y digamos, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre en el que yo, si yo seguí tus mandamientos, si yo hice esto, el Señor ¿qué va a decir? Apartaos de mí que yo no los conozco. Porque seguimos la ley solamente para, básicamente, eh, para nosotros mismos, para no sentirnos mal. Pero aquí lo correcto tiene que ser es seguir la ley mediante al Espíritu, no mediante nuestra propia voluntad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos acerca de la ley y leemos todos estos mandamientos, no matarás, no hurtarás, no, no todo es físico, sino que también todo es interno. Porque acordémonos también que al momento de pensar, nosotros ya pecamos. Hay algo que es muy complicado de vencer, pero se puede vencer. A veces nosotros pecamos inconscientemente. ¿Cómo es que pecamos inconscientemente? Yo cuando supe esto, ¿cómo es que yo peco inconscientemente? Es imposible que yo peque inconscientemente porque no estoy consciente, pero es muy, ¿cómo les diré? Pecamos inconscientemente. Esa es la palabra. Pero ¿por qué pecamos inconscientemente? Porque nos estamos alejando del Espíritu Santo. Acordémonos de que cuando Cristo se fue, Él nos dejó una garantía. ¿Quién es esa garantía? Es el Espíritu Santo, quien está ahí a nuestro lado siempre, todos los días. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo ahí está. No nos está condenando, nos está abrazando y nos está diciendo hiciste mal, tienes que arreglar esto y te voy a ayudar a arreglarlo. Pero si lo volvemos a hacer y lo tomamos como rutina, nos estamos alejando del Espíritu Santo. ¿Ok? Y cuando nos alejamos totalmente del Espíritu Santo, es ahí cuando nosotros empezamos a pecar inconscientemente.
inconscientemente. Cuando dormimos, hacemos algo inconscientemente mal y no nos damos cuenta. El Espíritu Santo es el que se encarga de redarguir nuestro corazón de que si hicimos algo mal o no hicimos algo bien. Entonces, Pablo en estos versículos nos está hablando desde una perspectiva, desde un creyente regenerado, transformado, pero que todavía está en lucha con la carne. ¿Ok? Entonces, ya vimos que la ley no nos salva sin el Espíritu. ¿Ok? Y Pablo siempre reitera en Romanos, la ley no es mala, la ley es santa y es espiritual, es de Dios. Entonces, por lo tanto, la ley no es mala. Pero si nosotros lo tomamos desde otra perspectiva y solamente vemos que cumpliendo la ley vamos a ser salvos, es ahí donde no funciona. Por la ley no nos vamos a salvar. Te voy a repetir otra vez y nos repetimos esto otra vez siempre. Nosotros ya fuimos salvos con Cristo en la cruz. Fuimos crucificados con Él. ¿Ok? Entonces, yo particularmente, yo he tenido esa lucha y la sigo teniendo y la vamos a tener. Nosotros las vamos a tener todos los días y las vamos a vencer todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a vencer esta lucha todos los días? Como te lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirte esto, se vence esto entrando en comunión con el Señor. Se vence esto leyendo la palabra del Señor. Se vence esto escudriñando en Él, escudriñando lo más profundo de nuestro corazón, todos los días, reconociendo que somos pecadores, todos los días, porque es una lucha eterna. Es una lucha eterna que el día que vamos a vencer esa lucha va a ser el día en que ya no estemos aquí, que este cuerpo físico lleno de imperfecciones, lleno de pecado, porque ya no va a estar. Nuestra alma, nuestro espíritu va a ser el que va a estar con el Señor. Un cuerpo glorificado. Este cuerpo es corrupto, está en total corrupción. Entonces Pablo, como creyente ya formado y transformado, pero todavía con esa lucha con la carne, es decir, con el cuerpo y la naturaleza del pecado, no ha sido plenamente redimido. Eso nos da consuelo en cierto punto y nos da esperanza en ciertas cosas, porque nos recuerda esa lucha que no significa una derrota. ¿Ok? Te lo voy a leer textualmente. Nos recuerda que la lucha no significa derrota, sino evidencia que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Eso es lo que nos recuerda. Tal así. Entonces, es el Espíritu que ya está obrando cuando nuestro corazón está redarguyendo. Hice mal. Me siento horrible. Es el Espíritu Santo que te está hablando. Y que para la siguiente no lo volvamos a hacer. Que cuando tengamos enfrente el pecado, digamos un rotundo no. También no vayamos directamente a la trampa para vencer el pecado, porque esa excusa ponemos. Ponemos una excusa de que es que tengo que estar enfrente del pecado para vencerlo. No, no, porque sabes bien que no vas a vencerlo. Sabemos bien que no vamos a vencerlo con nuestra propia voluntad, con nuestras propias fuerzas. ¿Cuándo vamos a saber que ya estamos venciendo? Cuando estamos siguiendo la voluntad del Señor y siguiendo al Espíritu Santo y entrando en comunión. Cuando veamos algo diferente en nosotros, en nuestras actitudes y cómo caminamos hasta en eso, cómo actuamos, cómo reaccionamos y cómo hablamos a las personas,
no solamente nosotros vamos a ver un cambio en nosotros. Estoy repitiendo lo mismo que dije en el primer capítulo de uno. Va a haber esos pequeños cambios. Son tan pequeños, pero las personas lo van a ver en nosotros. Son esas pequeñas cosas que el Espíritu está redarguyendo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seamos una criatura totalmente diferente, muy diferente a lo que estamos haciendo hoy. Porque estamos en un punto tan oscuro, y más hoy en día, que el mundo está en un punto tan oscuro, como dice Apocalipsis, cosas peores vienen. Si estamos viendo hoy en día que están pasando muchas cosas horribles en el mundo, imagínense ahora lo que va a pasar en un futuro. Ok, como la palabra y como Romanos en el capítulo 3 y versículo 10 al 18 nos habla algo muy importante, que no hay ninguna persona buena, porque todos están cegados por el pecado. No dejemos que el pecado nos ciegue, que nos nuble la vista, porque eso hace el pecado, nos nubla la vista. Entonces, ¿cómo hacer para que esa vista se libere y cómo hacer para que esa vista ya no siga igual como estamos hoy en día? Nuevamente, siguiendo su voluntad y estando con el Espíritu en comunión. Es que todo se rodea en eso. Si yo simplificara o dijera estos versículos que leímos al principio de Pablo, simplificado y en pocas palabras, Pablo quiso decir, soy un pecador, estoy luchando todos los días con esto que aborrezco, pero sigo en camino. ¿Por quién? Por Cristo que me salvó en la cruz del Calvario. Por Él lo hago. Por mi amigo, que por mis pecados estuvo en esa cruz. Y estoy reconociendo que yo en mi lucha diaria voy a vencer todos los días porque quiero hacer lo que es correcto y aborrezco lo que hago que está mal. Yo cuando leo esto y cuando Pablo menciona todas estas cosas, porque como te dije al principio, es un hombre vulnerable y asimismo debemos vernos a nosotros, somos vulnerables. Si tú esperas vencer el pecado solo y estar cara a cara con el pecado, no lo vas a hacer y no vamos a poder. Solos no. Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la ayuda de ellos, vamos a hacerlo. Pero no solo. No te pongas en una trampa que el enemigo te está poniendo todos los días. Es como un conejo. Es como un animal que le ponen una trampa. Está escondida la trampa. Solo te llama y te atrapa. Y cuando te atrapó, es muy difícil que te suelte. Y cuando te suelta vas a soltarte, pero vas a estar lastimado. Como en el capítulo anterior te dije, las cosas que hicimos o que hicimos en un futuro son cosas que nos están quebrando. Son cosas que nos están lastimando. Pero no dejemos que ese pasado defina el futuro en nuestra vida. ¿Ok? Que ese pecado que cometimos anteriormente, en el pasado, no defina nuestro futuro. Dejemos que Cristo sea el que defina nuestro futuro, porque Él ya lo tiene escrito. Él ya lo tiene escrito. Desde el siguiente paso que vamos a dar mañana, pasado mañana y el día que sigue, la semana que sigue, el mes que sigue, el año que sigue, Él ya lo tiene escrito. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer, ¿ok? Sin Él nada podemos hacer.
Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tanto has reconocido lo que eres tan vulnerable o a lo que eres tan vulnerable para poder vencerlo? Si hay algo en particular en tu vida que que eres muy vulnerable a pecar, aléjala. Trata de alejarla, ya sea una persona, ya sea algo en el celular o cosas, trata de alejarlo más y más lo que puedas. Si por ejemplo en una película ves escenas sexuales, una serie que te haga hacer eso, evítala. Evítala desde el primer momento. No es una prohibición en sí, porque hay cosas que para ti te hacen pecar, pero otras personas no los hacen pecar. Cada persona tiene sus cosas vulnerables. Quiero decir vulneral, quiero decir esa palabra, no me sale. No me sale. Este, entonces, busquemos qué es lo que nos hace vulnerable y es ahí donde nosotros debemos de trabajar siempre. La lectura es muy importante, créeme. Esos últimos años que han pasado en mi vida me he dedicado a leer un poco, porque yo lucho con algo mucho en mi vida, es la constancia, más en la lectura. A mí la lectura me aburría mucho. Pero cuando empecé a leer, me fui acostumbrando, es una costumbre, me fui acostumbrando a estar leyendo y estar aprendiendo. Y me estoy acostumbrando y me sigo acostumbrando a leer poco a poco y hasta que se me haga algo normal de leer. Es lo mismo para poder vencer al pecado. Poco a poco me voy alejando y voy tomando cosas nuevas, cosas que me ayuden a vencer ese pecado. Y cuando ya estoy poco a poco venciendo eso y haciendo normal algo que me está haciendo bien y que el Espíritu me está acompañando, es cuando realmente vamos a vencer ese pecado. ¿Ok? Hago énfasis en ese pecado. ¿Por qué? Porque pecamos en diferentes cosas. Cuando hablamos, como te lo dije, en actitudes, en cuestiones pequeñas, pero pecamos. Como Pablo dice, somos por naturaleza pecadores. Entonces, nosotros para vencer esto tenemos que buscar la raíz y atacar ahí, ¿ok? Entonces, eh, pecar dice, voy a leer esto textualmente, dice, peco y no me importa, sino peco y lo aborrezco, ¿ok? ¿Esto qué nos revela? Dice, peco y no me importa, y es muy diferente a pecar y aborrecerlo, ¿ok? Voy a entrar a esto porque es muy importante y es una señal de victoria, no es una señal de derrota. El pecar y no aborrecerla es una señal de derrota, pero el pecar y aborrecer eso que nos hace pecar es una señal de victoria. Es que ya estás trabajando el Espíritu Santo. Entonces, Efesios 4, versículo 18 al 19 dice esto. Tienen la mente llena de oscuridad, bajan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Es cuando pecas y ya no te importa. Esto es lo que pasa, lo que Efesios habla. Nos cegó totalmente el pecado y lo tomamos como natural. Lo hago siempre, es una costumbre que hago. ¿Ok? Entonces, vemos a Pablo como un cristiano o no cristiano en estos versículos que habla. Yo, en particular, yo lo veo como un cristiano regenerado que está luchando todos los días y habla de una honestidad desde el alma. Ok, Pablo no está justificando su pecado, sino que está reconociendo lo que él hace que está mal.
¿ok? El no creyente justifica su pecado. El creyente no lo justifica, lo reconoce, pero el no creyente lo justifica y no lo reconoce. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Pues como Efesio habla, nos nublan la mente, nos nublan y nos entregamos totalmente al pecado. Entonces, esto que nosotros estamos leyendo habla de un creyente con culpa, ¿ok? Porque el creyente que no ha regenerado bien hablaría desde un punto de no culpa, pero nosotros hablemos desde un punto de culpa, porque como somos pecadores, la culpa hace que nosotros sigamos más y sigamos más hacia la victoria que ya la tenemos. ¿Ok? Que cuando hacemos algo y sentimos esa culpa, en vez de alejarnos de Dios, debemos hacer totalmente lo contrario. Totalmente. Debemos acercarnos más. Porque no debe ser natural, porque ya estamos regenerados. Y tenemos que hablar desde la honestidad de nuestra alma, la honestidad que el Señor quiere, que seamos realmente honestos, que nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que pequé. Y esto es de todos los días. Es una oración pequeña o grande, porque todos los días tendemos a hacer cosas malas. No hay hombre justo en este mundo. Pero como nosotros ya estamos separados del mundo, al momento de tener al Señor en nuestros corazones, debemos reconocer lo que somos, como Pablo reconoció aquí, reconoció su naturaleza y se la entregó al Señor. Señor, yo no puedo. Es eso mismo también decirle, Señor, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Con mis propias fuerzas yo no puedo. Yo llegué a un punto de decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Yo sin ti yo no puedo. Dependo totalmente de ti. Dependo de tu gracia. Dependo de tu amor. Yo no puedo, Señor. Porque créanme, yo llegué a un punto de decir, no puedo más. No puedo. Porque intenté vencer un pecado que para mí era muy fuerte con mis propias fuerzas, pero cuando me di cuenta que no podía yo mismo vencer ese pecado, dije, Señor, no puedo. Toma el control tú porque yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Debemos llegar a ese punto de decirle al Señor, yo no puedo. Ayúdame, toma el control tú, que tu espíritu sea el quien sea y me redarguya. Y vas a ver cómo el Señor va a estar trabajando poco a poco. No esperes que de la noche a la mañana sea algo que ya se fue. Como Lutero dice, justos y pecadores al mismo tiempo, pero que seamos más justos que pecadores. Ya hay muchas cosas en cómo lo podemos vencer. Estar escudriñando la palabra, leyendo lo que dice su palabra, orando, ayunando, perseverando. Hay muchas formas de poder concentrarnos en Él y dejar en visto el pecado. Es como aquella persona que no te gusta y lo dejas en visto o no le contestas. Y a la persona que sí le gustas, a que sí te gusta, le das toda tu atención. Eso mismo es. El Señor es quien a nosotros nos gusta y debemos darle toda la atención. No debemos de darle, eh, no debemos de dejarlo en visto, porque es esa persona que está atrás de nosotros siempre, siempre y siempre. Y no lo ignoremos, no lo ignoremos.
cerremos, no le cerremos la puerta a esa esperanza que Cristo nos redimió, que Cristo nos hizo nuevos. Y Romanos 8, no recuerdo en qué versículo, pero aquí te lo voy a poner, pero dice, en ustedes ya no hay condenación porque estamos en Cristo. ¿Ok? ¿Ya ven? No hay condenación. Por eso desde el principio te dije, yo no soy nadie que te pueda condenar con este capítulo. Yo te estoy explicando aquí de aceptar lo que eres realmente. Somos pecadores naturalmente, pero no porque seamos pecadores naturalmente, nos vaciemos al pecado o nos entreguemos al pecado totalmente. No. Cuando reconocemos que somos pecadores, vamos a reconocer también que somos dependientes del Señor. Y sin Él no podemos. A mí no me cabía eso. No me cabía eso. ¿Cómo es que yo haciendo bien todas las cosas, aún no soy salvo? Estoy haciendo aquí en la iglesia, estoy haciendo allá en la iglesia, hago esto, voy a orar, voy a las vigilias, voy al ayuno, pero aún no soy salvo. ¿Por qué pasa esto? Yo tuve una lucha muy importante con esto. Porque yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo es que yo no voy a ser salvo? Porque cuando yo me enteré de esto, cuando yo supe esto, hace mucho tiempo, dije, Señor, ¿cómo es que si yo te sirvo en la iglesia, cómo es que yo no voy a ser salvo? Porque no por obras para que se gloríen. No por obras vamos a ser salvos para que nos gloriemos. No, ninguna obra. No hay obra en el mundo que nos haga ser salvos. Porque la única obra que nos hizo salvo fue la de Cristo en la cruz. Esa fue la única obra. Y no por eso vamos a dejar de hacer obras, sino que debemos de trabajar siempre en nuestro espíritu, siempre, todos los días. ¿Cómo? Estando en comunión con el Espíritu Santo, no alejándonos de ello. ¿Ok? Entonces, con los siguientes versículos que vemos en Romanos, y te voy a poner, mira, hay 3 personas que te voy a poner bíblicamente que tuvieron esta misma lucha y reconocieron al igual. Como David reconoció que era concebido en pecado, en Salmos como lo leemos, David luchaba con algo muy importante. David luchaba con la lujuria. Pedro prometió fidelidad a Jesús y le falló. Vemos estas 2 personas y identifiquémonos como ellos, porque nosotros luchamos todos los días con muchas cosas. Si nosotros luchamos con lujuria, ¿cómo vamos a vencer esa lujuria? Con el Señor, solos no podemos, solos no podemos. Entonces, destaquemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿ok? No hay obra más allá que cuente más en nuestras vidas. No hay obra más grande que Cristo, no hay obra más grande que la que Cristo hizo en la cruz, ¿ok? Como te digo, la lucha no está aquí. La lucha no es contra las personas, ni contra la carne, ni contra la sangre, sino es contra principados y potestades. Esto lo podemos leer en Gálatas 5, es versículo 18 o 17, si no aquí te lo pongo. Eh, pero no luchamos con cosas externas, luchamos con cosas internas. Entonces, es muy importante estar de la mano en esa lucha con el Espíritu Santo. Entonces, como te dije, David luchaba con lujuria, Pedro con miedo y vergüenza. ¿Por qué? Porque pues negó a Jesús.
David con la lujuria y el arrepentimiento, porque leemos siempre salmos y era una persona que se estaba arrepintiendo todo el tiempo y le pedía misericordia al Señor. Pidámosle misericordia al Señor y reconozcamos arre- que, arre- que nosotros reconozcamos ese pecado y que el Señor es justo para con nosotros. Y vamos a ser salvos mediante su palabra, no mediante a nuestra palabra. Y vamos a terminar lo que sigue de este versículo. Dice, ahora, ahora si hago lo que quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y luego dice esto, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de eh, de estar dominada? O dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y luego dice esto, gloria a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Hagamos en énfasis en esta palabra que dice Pablo, gloria a Dios. La respuesta es Jesucristo. ¿Qué otra respuesta más grande podemos tener que la que Cristo hizo en la cruz? Es la única, no hay otra. Y dice, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Intentemos todos los días hacer el bien y que el bien sea más acentuado en nuestra vida que el mal, porque somos esclavos del pecado. Pero ahora seamos esclavos de su amor, de su gracia, de Él totalmente, porque por Él somos salvos. No seamos egoístas y pensemos en nosotros nada más que podemos vencer esta lucha. No podemos. Dependemos de alguien que nos dio la gracia de regalo a precio de sangre. ¿Ok? Toma en cuenta eso, a precio de sangre. Entonces quiero terminar este video con esto que quiero que te lleves, ¿ok? No vamos a poder solo. No podemos solos. Reconozcamos la dependencia que tenemos del Señor, porque dependemos de Él. Busca qué es lo que te hace vulnerable a pecar y lucha contra eso. Y cuando venzas eso, busca lo otro que te hace vulnerable a pecar hasta que terminen nuestros días en esta tierra, porque es una lucha eterna hasta que Cristo venga. Eterna me refiero a nuestra vida. Bueno, no, ¿saben qué? Eterna no, elimino esa palabra. Es una lucha aquí en la tierra que cuando se va a terminar, cuando nos veamos cara a cara con el Señor, cuando tengamos un cuerpo glorificado, ahí es cuando realmente somos victoriosos. Entonces te dejo con este capítulo y que reflexiones lo que hay dentro de ti, qué es lo que te está haciendo mal. Quiero ayudarte porque esto me ayudó mucho. Quiero que veas reflejado a Jesús en tu vida, ¿ok? Que cuando vayas caminando vean a Jesús en tu vida, no te vean a ti. Vean un hombre regenerado que está luchando con el pecado todos los días.
que te defina Cristo, no el pecado, y que no dejemos que nuestros pecados pasados definan nuestro futuro. Dejemos que Cristo defina nuestro futuro. Entonces, te dejo con estas pequeñas palabras. Pequeñas palabras, ya me tardé mucho. Siempre trato de tardar 30 minutos y me termino extendiendo más de 30. Pero créeme que quiero hacer esto porque realmente amo la palabra y amo ayudar a los demás. Es lo que yo quiero hacer, ayudarte a ti. Como Cristo me ayuda a mí, quiero ayudarte a ti. Y Cristo te va a ayudar, créeme. Aquí son solamente palabras, porque lo que va a contar es lo que hagas en tu vida con la palabra. ¿Ok? Somos salvos por Él, reconócelo. Reconoce esa dependencia. Y te dejo con estas palabras y analízalo y velo en tu vida todos los días. ¿Ok? Entonces, te agradezco nuevamente que me hayas escuchado en este nuevo capítulo y no dejemos vencernos. Ya somos victoriosos, ¿ok? Entonces no dejemos vencernos, porque la victoria ya está hecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y nuevamente gracias por escucharme, por tomarme atención y por tomarte estos minutos para poder estudiar juntos la palabra. Y de veras gracias. Y quiero seguir porque quiero ayudar a muchos con la palabra. Y me ayuda a mí también, fíjate, me ayuda mucho a mí también. Porque no solamente es hablarte por hablar, sino que hablo desde mi interior, desde lo que el Señor hace en mi vida y está haciendo todos los días en mi vida. Entonces, bendigo tu vida, que Dios siempre esté a tu lado, que donde quiera que vayas, el Señor siempre está ahí y que el Padre, Hijo y Espíritu Santo te sigan donde quiera que vayas y no te alejes nunca. Y si te alejas, regresa, porque el Señor te va a estar esperando con los brazos abiertos. Te mando un abrazo desde aquí hasta allá donde me ves y espero verte en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga y que te guarde donde quiera que vayas. Adiós.